Nos encontramos en la sección de diagrama de fases binarios eutécticos como complemento a los temas de diagramas de fase. Muchos sistemas de aleaciones binarias tienen componentes que presentan solubilidad limitada de un elemento en otro. Las regiones de solubilidad limitada normalmente se encuentran en los extremos del diagrama, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Por ejemplo, aquí podemos ver que las fases sólidas donde se presenta una solubilidad restringida se llaman alfa y beta. Y para ello nos podemos dar cuenta que la máxima solubilidad que presenta alfa se da cuando se tienen 19.2% en peso de estaño a 183 grados centígrados. Esa es la máxima solubilidad que el plomo o que la fase alfa rica en plomo puede mantener del estaño. Y por el otro lado la fase beta. Si tú observas, la fase beta está hasta 97.5%, lo cual indica que solo el 2.5% en peso de plomo se puede disolver en una fase que es rica en estaño, formando una fase sólida llamada beta. En los sistemas binarios eutécticos simples, como el del plomo y estaño, hay una solución compuesta conocida como composición eutéctica, la cual solidifica a temperaturas más bajas que todas las demás composiciones. Esta baja temperatura, que corresponde a la mínima temperatura a la cual la fase líquida puede existir cuando se enfría lentamente, es llamada temperatura eutéctica. La podemos observar en este punto, se encuentra a 183 grados centígrados con una composición de 61.9 en peso de estaño. Es aquí donde la fase líquida se puede transformar en una fase sólida, en dos fases sólidas llamada alfa y beta, que es una mezcla que le llamamos una mezcla eutéctica. El punto eutéctico es un punto invariante y se encuentra a 61.9% en peso de estaño y 38.1% en peso de plomo. Cuando un líquido de la composición eutéctica se enfría lentamente hasta la temperatura eutéctica, la fase simple líquida se transforma simultáneamente en dos fases sólidas distintas, una solución sólida alfa y una solución sólida beta. A esta reacción se le conoce como reacción eutéctica. ¿Qué quiero decir con reacción eutéctica? Cuando un líquido se transforma en dos fases sólidas distintas, le llamamos punto eutéctico. Es un punto invariante porque se da una composición de 61.9 a 183 grados centígrados, recordando lo que nos dice nuestra regla de fases de Gibbs. La curva de enfriamiento nos dice que por arriba de los 300 grados centígrados todo es líquido hasta llegar al punto de 245 grados centígrados. Ahí es donde se empieza a conformar una fase sólida llamada alfa, que nosotros le ponemos el sobrenombre de proeutéctico. El término proeutéctico se usa para distinguir este constituyente de sólido alfa con respecto al que se forma después del eutéctico. Una vez que llegamos a 183, que si recordamos es nuestro punto eutéctico, se empieza a solidificar el eutéctico, que está conformado por alfa y beta eutéctica porque habíamos dicho que es una mezcla. Finalmente, cuando termina la transformación,
a la temperatura de 183 grados centígrados, todos los líquidos remanentes se solidifican en la reacción eutéctica, la cual está conformada por alfa eutéctica y por beta eutéctica. Para ser más descriptiva, la temperatura de enfriamiento, venimos de los 300 grados centígrados, llegamos a 183 y es ahí donde empiezan a generarse los núcleos o gérmenes de la mezcla eutéctica, la cual está conformada por alfa y por beta eutécticas. Al final del enfriamiento van creciendo esos gérmenes y se van formando los granos. Esos granos son de mezcla eutéctica y esa mezcla eutéctica está conformada por alfa y beta eutécticas. Ahora analicemos cuando nos encontramos por debajo del punto eutéctico. Nosotros podemos darnos cuenta que cuando llegamos a esta línea, que es la línea de líquidos, empezamos a formar los primeros brotes de alfa proeutéctica que empiezan a crecer hasta llegar a la composición eutéctica, donde el líquido remanente empieza a formarse en esa mezcla eutéctica conformada por alfa y beta eutécticas. Existen otros sistemas de aleaciones como las peritécticas. Es otro tipo de reacción que frecuentemente aparece en los diagramas binarios en equilibrio, y esta reacción se presenta comúnmente como parte de los diagramas de equilibrio más complicados, particularmente en aquellos que tienen puntos de fusión de los dos componentes completamente diferentes. ¿Y cuál es la transformación que se da en este tipo de diagramas? Se da cuando tenemos un líquido y un sólido que se transforman en un sólido completamente distinto al sólido que estaba acompañando al líquido. Cuando se enfría, obviamente, la reacción. A este tipo de reacciones le llamamos reacción peritéctica. Y la podemos observar pasando del punto A al punto B, donde del líquido pasamos a un líquido con un sólido llamado delta en este ejemplo, y luego llegamos a la línea donde se da la reacción peritéctica, y a partir de ahí el líquido y la fase sólida se transforman en una fase sólida gamma que es distinta a la que acompañaba al líquido. En efecto, en lo particular, en este caso, existen diferentes reacciones de tres fases. Para ello, normalmente en los diagramas de fase identificamos las líneas horizontales, que es donde nosotros podemos encontrar un tipo de reacción de tres fases. La primera de ellas es la eutéctica, que es de un líquido a dos sólidos distintos. La peritéctica, que va de un sólido más un líquido a un sólido completamente distinto. La monotéctica, de un líquido 1 nos transformamos en un líquido 2 que es distinto al líquido 1 y a una fase sólida. A esta zona de miscibilidad que nos marca el diagrama es una zona donde se encuentran mezclados el líquido 2 y el líquido 1. La reacción eutectoide nos dice que es una fase sólida que se transforma en dos fases sólidas distintas, y la reacción peritectoide nos dice que de dos fases sólidas distintas vamos a llegar a una fase sólida nueva. Los compuestos intermetálicos están formados por dos o más elementos metálicos que producen una nueva fase con su composición, estructura cristalina y características propias. Hay compuestos intermetálicos estequiométricos
cuando tienen una composición fija, tales como el acero, y los no estequiométricos tienen un intervalo de composición y a veces se les llama soluciones sólidas intermedias. Si tú puedes observar la figura, en el inciso A tenemos una composición fija, por lo tanto, este diagrama de aluminio antimonio tiene un compuesto intermetálico estequiométrico. Y en el inciso B, donde tenemos un diagrama de molibdeno-rodio, podemos ver que el compuesto intermetálico es un área con diferentes composiciones. A esta se le llama un compuesto intermetálico no estequiométrico. Finalmente, identificaremos en este ejercicio lo correspondiente a las diferentes reacciones invariantes que se dan a 15, a 20, a 50, a 40 y a 70% de peso en B en la aleación. Si tú observas, la primera de ellas es la del 15% y tenemos una fase sólida más una fase líquida que se transforma en una nueva fase sólida. A este tipo de reacción nosotros le llamamos reacción peritéctica. En el punto de 40% a aproximadamente 900 grados centígrados tenemos un líquido que se transforma en un nuevo líquido 2 y en una fase sólida. A esta reacción le llamamos reacción monotéctica. Al del 20% en peso de B a aproximadamente 450 grados, tenemos una fase sólida de gamma que se transforma en dos fases sólidas distintas. Este punto es de una reacción llamada eutectoide. Al punto de 50% en peso de B, podemos nosotros observar que tenemos dos fases sólidas, alfa y beta, que se transforman en una fase sólida mu. Y a esto le llamamos reacción peritectoide. Finalmente, la reacción al 70% en peso de B, más o menos a 750 grados centígrados, lo damos con un líquido 2 que se transforma en dos fases sólidas distintas. Esta reacción es una reacción eutectoide. Esperemos que este video sea de tu agrado y sea una forma de repasar estos temas que estás viendo en tu clase de proceso.